Vamos entonces a la carta a los Colosenses y vamos al capítulo 2 y vamos a disfrutar este tiempo leyendo lo que el apóstol Pablo nos deja ver en el entendido del perfeccionamiento de los santos. Amén. Dice Miri Morales desde Aragón, Ciudad de México. Así es, allá en el norte de la Ciudad de México está Miri. Un abrazo, Miri, para ti y para tu familia. Perfecto. Ok, vamos al versículo 6. La semana pasada vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y ahora vamos a continuar a partir del versículo 6. Acuérdense del contexto de lo que estamos hablando. Estamos entendiendo que el apóstol Pablo deja ver en esta carta que la obra que él hace en la iglesia es una obra de perfeccionamiento. Por causa de él entender el perfeccionamiento, él dice que ha depositado toda su vida y que prácticamente él a esto se dedica, al perfeccionamiento de los santos. Y también el apóstol deja ver que se preocupa porque esto sea lo que suceda en la iglesia. Él espera que la iglesia sea perfeccionada. Él sabe que el vehículo perfeccionador para la iglesia aquí en la tierra es el evangelio. Así que tiene una preocupación correcta, una preocupación sana por la iglesia. Está preocupado porque no quiere que este proceso de perfeccionamiento que está sucediendo en la iglesia, no quiere que sea detenido. Entonces, en el capítulo 2 da unas recomendaciones, porque además tiene reportes, tiene información de que desde el principio hay diferentes corrientes y distorsiones del evangelio. Un evangelio que ha sido mezclado con filosofías y con legalismos, con judaísmo sobre todo, y que él sabe que si ese evangelio es introducido a la iglesia va a detener la obra perfeccionadora para la cual fue llamado. Entonces, creo que esa preocupación apostólica es necesaria hoy en día. Hoy en día hemos muchas veces dejado pasar muchas cosas, hemos sido muy permisivos en lo que se escucha como evangelio, y no es que nosotros tengamos que estar rebatiendo cada cosa que no suena o que no es evangelio. Tampoco es esa nuestra labor, pero sí nuestra labor es predicar el evangelio, es buscar, es pedirle al Señor que nos permita enseñarlo y aprenderlo de la manera más perfecta. Es un evangelio que sea cada vez más exacto. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Amén. Que sea más exacto para que la obra, mira qué hermoso, para que la obra que está sucediendo en tu vida no sea detenida por nada. Que si tú participas y si tú escuchas algo acá, sea para tu edificación, que sea para tu incremento, para que puedas tú ver cada día más cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo se va formando en ti. Amén. Y que nada lo detenga, sino al contrario, que la vida de Cristo en ti crezca cada vez más para que sea manifestada en esta tierra y que todos nosotros podamos participar de esa intención divina, ¿verdad? De ese propósito del Padre. Entonces, ese es nuestro deseo, el mismo que el apóstol Pablo nos deja ver en sus cartas, y de eso queremos nosotros aquí aprender. Entonces, estamos viendo ya algunos aspectos que el apóstol Pablo enseñaba para el perfeccionamiento de los santos. Amén. Hoy vamos a ver otros más y vamos a poder desmenuzar un poquito. Vamos a ver si terminamos este capítulo 2, que de hecho habla de eso, de las cosas que tienen que hacer y suceder en la vida de la iglesia para que no se detenga el proceso de crecimiento, ese proceso de perfeccionamiento en la vida de los hijos de Dios. Ok. El versículo 6, entonces, nos enseña algo extraordinario. Todos vamos allá. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice así el apóstol: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, fíjense, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
Maravilloso principio. Lo vuelvo a repetir. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Escribe, aquí hay varios principios. El primero, en el perfeccionamiento es indispensable la perseverancia. Hoy yo tengo, la verdad, una preocupación pastoral. Y yo creo que algunos estarán de acuerdo conmigo. Una de nuestras más grandes preocupaciones es ver la tremenda inconstancia que hay hoy en la iglesia de Cristo en todo el mundo. Una enorme inconstancia. Con una tranquilidad peligrosa, yo no sé cómo llamarla, con una tranquilidad peligrosa, los hijos de Dios dejan truncos muchos principios y muchas verdades que el Señor les está enseñando en sus iglesias. Con una tranquilidad increíble, dejan de participar, de escuchar la palabra una semana o 2 semanas por cualquier cosa. Hay incluso personas que ya de hecho perdieron el hábito de congregarse. Pareciera que el haber entendido que no estamos en una religión, parece que el que hayan escuchado que no somos religiosos, no obligamos a nadie amenazamos para que vaya a una congregación, pareciera que algunas personas se entendieron como que entonces puedo ir cuando yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera y puedo de esa manera seguir adelante en esta vida a la que Dios me ha llamado. Porque recuerden que la vida que tú portas y que yo porto es una vida que nos fue depositada. O sea, ni siquiera fue no fue una decisión nuestra. El apóstol Pablo enseña que estábamos nosotros muertos y que cuando estábamos muertos Él nos dio vida. O sea, significa que fue la voluntad de Dios la que decidió, la que determinó traernos a esta vida y nos depositó su vida. Y entonces ahora nosotros en esta vida nos da el Señor la participación de su propósito. O sea, nos da su vida para que nosotros en esta tierra podamos manifestarla. Amén. Saludos, Federico, hasta Portland, Oregon. Un abrazo grande, bendecido. Noemí, un abrazo hasta Pachuca también. Entonces hay muchas cosas que tenemos que recuperar. Si queremos verdaderamente caminar ese camino de madurez, ese camino de perfeccionamiento, tenemos entonces indispensablemente que ser personas perseverantes en la exposición, en exponernos a la palabra de verdad, perseverantes en exponernos al Evangelio de Cristo. Por eso dice el apóstol, de otra manera lo dice, así como iniciaste, pon allí, así continúa hasta el fin. Acuérdense que nosotros hemos salido del engaño de esa distorsión totalmente de esa enseñanza del primer amor. No sé cuántos de aquí lo experimentaron y les dijeron en algún momento que, sí, lo que pasa es de que cuando viniste a Cristo estabas muy emocionado, estabas muy animado porque estabas en tu primer amor, pero después se te pasa ese primer amor y entonces ya como que te estabilizas, ¿no? Yo me acuerdo que a mí así me dijeron, ay, Jorgito, es que estás jovencito y pues acabas de recibir a Cristo, por eso tienes tantas ganas, pero así estaba yo como tú. En 2 años se te pasa, ya en 2 años como que más o menos se te va pasando y ya vas a estar normal. Y para ellos, parece que me lo dijo, para esa persona que a mí me dijo así, que ya después iba a estar así normal como él, pues era más bien estar muerto prácticamente, ser una persona que ya no disfruta, ni vive, ni entiende la vida, sino una persona que tiene una práctica religiosa, o sea, una costumbre de hacer cosas cristianas y de repetir las cosas y los hábitos cristianos que los demás hacen. Esa no fue la vida a la que Dios nos llamó. Entonces, me encanta cómo el apóstol le da un extraordinario consejo a esta iglesia, que esta iglesia está siendo atacada por diferentes corrientes, que seguramente, aunque no lo dice el apóstol Pablo, seguramente estas corrientes los estaban llevando a modificar ciertas cosas. Entonces el apóstol les decía, no, a ver, así como iniciaron, así continúen hasta el final.
Y también deja ver otra cosa. Esto no se trata solo de creer. Pon allí, no es solamente creer. Parece que también, porque al final dice, andad en él. Entonces parece que nos está dejando también ver. Saludos hasta Barranquilla, Colombia, Miriam, un abrazo grande. También nos está dejando ver que no solamente es creer, sino que también esto se trata de andar en él. Entonces, lo mismo que estábamos hablando hace un rato. ¿Ya lo has recibido? Si ya lo has recibido, gracias a Dios por eso. Entonces, ya lo has recibido, manifiesta esa vida. Amén. Si ya lo recibiste, manifiesta la vida que ya recibiste. Como dice también el libro de los Gálatas. A los Gálatas les dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 25, les dice, si vivimos por el Espíritu, amén, gracias a Dios, andemos también por el Espíritu. No cambiemos la dinámica, amén. No hay otros caminos para ser perfeccionado. No existe otro diseño más que el Señor nos estableció en la vida de Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, es nuestro Dios, pero también es el prototipo, amén. Es el prototipo, Él es el modelo, el molde o el diseño. Entonces, el diseño que nosotros caminamos para cumplir el propósito del Padre se llama Cristo. Maravilloso. Eso es extraordinario, porque ¿qué nos dice eso? Eso significa que en la formación de Cristo en nosotros es un diseño. ¿Es un diseño para qué? Para manifestar la vida de Dios en esta tierra. Que esa era la intención, o esa es la intención del Padre. Eso es maravilloso. Entonces dice, si ya lo has recibido, manifiesta esa vida. Dice, a los Gálatas les dijo, si vives por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ese era el mensaje apostólico. No perdamos de vista. Esto no es una filosofía, esto no es un cúmulo de doctrinas que nos llenen nuestra cabecita de información y de conocimiento, sino esta es una vida. Esto trata de una vida. Amén. En Hebreos 6, versículo 10, da ese ánimo también el apóstol en el libro de los Hebreos a que como iniciamos en el Señor, así mismo continuemos hasta el fin. El versículo 10 del capítulo 6 de Hebreos y el versículo 11 dicen, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, vean qué consejo tan maravilloso, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Vieron? Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Yo digo, en el tiempo que el Señor me ha permitido servirle pastoreando, fíjense que como he visto, no estoy diciendo que esté mal, solo que no cabe duda que es mejor. Hay un principio que alguna vez aprendí, lo bueno es enemigo de lo mejor. Por ejemplo, algo que he visto que todos hacemos, me incluyo, es que, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad, es cuando buscamos más al Señor, ¿no? Es cuando nos entregamos más, vamos más. Si requiero oración, incluso le pido al pastor que hable ¿por qué no abre una reunión más de oración? ¿Por qué? Porque yo tengo una necesidad. Entonces, es bueno, fíjense, es bueno buscar al Señor cuando tenemos necesidad. Sí es bueno, pero es mejor, escuchen, es mejor buscar al Señor y amarlo y entregarme a Él totalmente siempre, en cualquier temporada. ¿Es bueno buscar al Señor cuando tengo un problema? Claro que sí, pero es mejor que aun cuando no tenga problemas y todo esté bien, yo le busque y le anhele y lo quiera y quiera saber y conocerle cada día más. Amén. Eso es mejor.
Por eso es de que procuramos en el Señor, con la sabiduría que Dios nos da, con las enseñanzas. Esa es la raíz de cuando le decimos a las personas, no, está bien que tengas una necesidad, lo vuelvo a decir, y que busques al Señor porque tienes una necesidad. Pero busquemos algo más grande, vayamos a una estadía mayor, elevemos el nivel de nuestro entendimiento y sepamos que el Señor no nos rescató ni nos salvó por una necesidad, sino por un propósito. Hemos sido llamados por su propósito, nos salvó por su propósito, es por su propósito que portamos la vida de Dios, es por su propósito que Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, qué extraordinario. Por eso nosotros buscamos y les insistimos. No es porque nos moleste que la gente tenga necesidades, para nada. No es porque hay gente que piensa, es que acá ya en la iglesia, pastor, ya como que no les gusta orar por los enfermos, como que ya no les gusta que uno traiga necesidad, pastor. No, jamás, quiero dejarlo claro, jamás hemos dicho que hemos dicho que nos molesta que tengan necesidad, o que ya no queremos orar por nadie, o que ya no queremos ayudar a nadie, jamás. Lo único que hemos estado enseñando, familia, es de que busquemos elevar nuestro entendimiento para darnos cuenta que por encima de nuestra necesidad hemos sido llamados por el Señor. Y no nos llamó el Señor para resolvernos específicamente una necesidad. No nos llamó para arreglar nuestro matrimonio, por eso me salvó, para arreglar mi matrimonio o para sanarme de una enfermedad. La verdad es de que no. Él me salvó por un amor eterno, por un destino previo que Él estableció conmigo en la eternidad pasada, y que ahora en esta salvación lo empiezo a recordar por el Espíritu y me doy cuenta que he sido amado eternamente y que realmente Él me salvó por su propósito eterno. Eso es lo que queremos recuperar, porque entonces, cuando tengamos o no tengamos las cosas, cuando disfrutemos de buena salud o no tengamos tan buena salud, entenderemos y seremos agradecidos y sabremos que sobre todas esas cosas el Señor nos ama y Él está por encima de todo. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces disfrutamos el Evangelio en cualquier circunstancia. Seremos agradecidos también en cualquier circunstancia. Y no habrá circunstancia que nos derribe, ni que nos derrote, ni que nos frene, sino que podremos disfrutar esa victoria de Cristo en nosotros, porque sabemos que esto se trata de un propósito mucho más que de mis necesidades personales. Amén. Pues fíjense qué gran consejo. El apóstol le dice a esta iglesia, hey, como empezaste, termina, perseverancia. Pon en tus notas, por favor, y me encantaría que pusieran ahí en los comentarios por alguno que entra, perseverancia. No, por favor. Bueno, yo sé que yo lo puedo decir y no necesariamente tú vas a hacer un compromiso porque yo lo diga, pero te lo quiero decir así, que el Señor nos revele la importancia de la edificación, la importancia de perseverar, de ser perseverantes en la palabra que Dios tiene para nosotros. No necesitas que nadie te amenace, ni que te digan que te vas a ir al infierno o que algo te va a pasar porque no fuiste a la iglesia el domingo. No lo necesitas. Lo que necesitas es entender la importancia que tiene la palabra para la formación de Cristo en tu vida. Eso es importantísimo. Amén. Así es, Joaquín. Un abrazo hasta Oaxaca. Sería genial volver a coincidir. Aquí estamos coincidiendo. Y claro que sí. Algún día coincidiremos ahí en Oaxaca, mi buen Joaquín. Y lo disfrutaremos mucho. Amén. Dice Mirna, en la vida de Cristo está la fortaleza para poder vivir cualquier circunstancia. Y así es. ¿Y de qué se nutre la vida de Cristo que está en nosotros, que está hecha una con nuestro espíritu? Pues se nutre de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, que Dios nos revele la importancia de la palabra que Él tiene con nosotros, preparada en cada momento y en cada tiempo de edificación. La importancia de la iglesia.
la importancia de la congregación. Amén. Entonces el apóstol aquí dice, no se detengan, perseveren. Versículo 7. Después, algunos aspectos, unos principios hermosos, indispensables para la edificación. Fíjense. Versículo 7 de Colosenses 2 dice, arraigados y sobreedificados en él. Cada una de esas palabras son fundamentales. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Maravilloso. Lo vuelvo a repetir. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cosas, yo le puse aquí, principios o cosas claves que el apóstol enseñaba y practicaba con sus congregaciones. Número 1, escribe, los arraigaba. ¿Qué significa arraigados en él? Una raíz, tú y yo sabemos que tiene la intención, mira, una raíz tiene la intención de conectarse con lo que nutre. Amén. Fíjate qué importante. Eso es una de las cosas que tenemos nosotros que tener claras si queremos ser perfeccionados y que esta obra perfeccionadora no se detenga, es que tienes que estar conectado con la nutrición. Fíjate, tienes que estar conectado y no tienes que romper la conexión con lo que te nutre. Entonces el apóstol, para él ser efectivo, arraigaba a las iglesias en la fuente de nutrición. Fíjense qué importante. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Y cuál es la fuente de nutrición? ¿La fuente de nutrición es mi pastor? No. ¿La fuente de nutrición es mi líder o la fuente de nutrición es la red en la que pertenezco? No. La fuente de nutrición es Cristo. Pero vuelvo al punto. Por supuesto que la función de la iglesia, oigan, es que eso es importantísimo. La función, ahora sí, ahí sí le voy a poner la palabra, la bendición de congregarme, en donde, en ese cuerpo en donde estoy congregado, es un medio, es un vínculo, es una herramienta que Dios utiliza muy efectiva para yo arraigar, echar mi raíz en la fuente de vida que es Cristo Jesús. Maravilloso. Entonces, algo que el apóstol Pablo recomendaba para que no se detenga el perfeccionamiento en los hijos de Dios es que estén arraigados, que significa que la fuente de la vida siempre sea el Señor. En Juan, por ejemplo, estaba yo pensando un ejemplo, Juan capítulo 15, ponlo por ahí como referencia. En Juan 15, Jesús habla de cómo Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y allí en ese capítulo repite muchas veces una palabra, permanece. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar, quiere dar a entender una realidad que es un absoluto. El permanecer en Él tiene efectos. Entonces muchas veces uno de los efectos de los que ahí menciona es el fruto. Entonces mucha gente quiere ver o manifestar fruto en su vida, pero no lo ve ni lo manifiesta. Y luego se están preguntando por qué, qué falló, qué sucedió. Y entonces su cabeza se les llena de muchas cosas un poco raras. Pero el Señor Jesús es muy claro. Por lo menos en Juan 15 dice varias permanencias. Fíjate, dice, la primera es permanece en mí. O sea, permanecer en Cristo. Escríbelo allí, permanecer en Cristo. Echar raíz en Él. Qué importante es que se te predique Cristo. Si tú nos escuchas por primera vez, o por segunda, o por tercera, y tú dices, oh, denme un buen consejo, pastor. Consejo primordial, que se te predique Cristo. Que en el lugar en donde está siendo edificado, se predique Cristo. Y no otra cosa. Se predique Cristo. ¿Por qué predicamos Cristo y no tenemos otro tema?
porque solo así podemos ser arraigados en Él. Entonces, en Juan 15 dice el Señor, permanece en mí, o sea, permanecer en Cristo. También dice, permanece en mis palabras. Fíjense qué maravilloso. Fíjense qué maravilloso, conectado con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Porque el apóstol Pablo, su intención es que la iglesia sea perfeccionada y que nada lo detenga. Entonces la iglesia tiene que estar arraigada. ¿En qué? En la fuente. Y aquí el Señor dice, la fuente soy yo. Dice el Señor, la fuente son mis palabras. Ven qué hermoso. Y otra cosa dice él también, permanece en mi amor. Entonces en Juan 15 tú encuentras, permanece en mí, o sea, permanece en Cristo, permanece en su palabra y permanece en su amor. Me gusta entender ese de permanece en su amor. Les voy a decir por qué. Porque permanece en su amor no es una orden que Dios te está dando de tú ámalo. No, no es la orden no es la orden de que tú ames a Dios. No, es la indicación de que tú permanezcas en su amor. Un ejemplo de esto, no sé si les ha tocado esa experiencia, cuando quieres abrazar a una persona. Acá en Iztapalapa hay algunos, a lo mejor tú no conoces en tu zona porque allá no hay, pero acá en Iztapalapa hay algunos, que de repente tú los quieres abrazar y la persona no está acostumbrada y como que te aleja y dice, no me abrace, no me abrace y se aleja. No te lo dice, pero te das cuenta que la persona no quiere que le toques, no quiere que la abraces. Y eso es respetable, amén. No estoy diciendo que está mal, sino cada quien. Pero pasa con los niños. Hay niños que por lo que han vivido, por lo que han sufrido, cuando los quieren tocar o cuando se quieren acercar alguien a ellos, entonces los niños incluso se echan para atrás o empujan a la persona. Es algo así lo que está diciendo el Señor. O sea, el Señor lo que está diciendo, vean qué hermoso, es nunca dejes de dejarte amar por mí. Qué maravilloso. Permanece en mi amor. No te muevas. Qué maravilloso. Quédate en mi amor. Permanece en mi amor. Fíjate qué hermoso, permanece en mi amor. Ni siquiera te está dando la orden de ámame. No está diciendo, por favor, ámame. Te está diciendo, déjame amarte. Te está diciendo, no te muevas, déjame amarte. Yo quiero amarte. Yo quiero cuidarte. Yo quiero que puedas conocerme, como decían los apóstoles, en la profundidad, en la altura, en la anchura, lo ancho y lo profundo y lo eterno del amor de Dios. Quédate allí, déjate amar. Me encanta eso, porque ese es Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, importante ser arraigado. Así que nunca te desconectes de la fuente. Sé permanente en Cristo, en su palabra, en su amor. ¿De qué manera también podemos nosotros darnos cuenta de su amor? A través de su iglesia. Es hermosa la iglesia de Cristo. Yo sé que hay gente latosa, yo soy el primero. Yo sé que hay gente latosa y gente rara, yo soy el primero. Pero quiero decirte que este Cristo que está en nosotros se manifiesta de muchas maneras. Y cuando la iglesia, los hijos de Dios en la tierra se reúnen, el amor de Dios se comparte y somos edificados mutuamente. Qué maravilloso es eso. Hay personas que aquí las tenemos a lo lejos, pero también por el Espíritu podemos sentir el cariño, el amor, la alegría de vernos, el disfrute. Y a veces quisiéramos, ¿verdad?, que no terminaran estos tiempos, pero los tiempos corren y las pilas se acaban. Y entonces de repente ya se nos va el tiempo y decimos, oh, y que nosotros aquí siempre rompemos, ¿no? Rompemos no sé, lo que dicen los expertos, ¿no? Los expertos siempre indican, no te pases de tal tiempo, sea así, para que tengas audiencia y bla, bla, bla. Y cuando en alguna vez yo busqué, dije, ¿y cómo se le hace para que eso tenga éxito? Y cuando vi todas las reglas, dije, híjole, todas las reglas que nos dan para que esto tenga éxito, una transmisión, yo las rompo. Entonces, seguro no tendré éxito en ese camino. Pero entonces yo luego le digo al Señor, pues tú ayúdanos, ¿no? Ayúdanos, papá, a que no sea un éxito, sino sea algo que sea útil, Y aquí la utilidad de vernos, de disfrutarnos y de permanecer en el amor del Señor es maravilloso, maravilloso. Lo siguiente que dice el apóstol, así es, se siente el amor de Dios
¿verdad, Federico? Se siente y eso es extraordinario. Y estamos re lejos, ¿no? Yo estoy aquí en Iztapalapa, Federico está en Estados Unidos, estamos bien lejos, pero estamos en uno. Estamos en Cristo, bien cerca, en el mismo espíritu. Extraordinario, maravilloso. Ofe dice, Él me muestra su amor a través de mis hermanos, así es. Lo que dice Ofe, y aún de los que no lo conocen, también, así es. Lo siguiente que dice que no olviden es sobreedificación. Pon allí, la sobreedificación es fundamental. La sobreedificación es fundamental. Acuérdense que el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios le dijo, tengan cuidado de cómo sobreedifica cada uno, porque algunos sobreedifican con cosas valiosísimas. O sea, algunos en la sobreedificación son valientes, fíjense, son valientes y dicen, no, yo ya no voy a escuchar cualquier cosa, yo no voy a estar oyendo cualquier cosa, yo ya no voy a estar como cuando decíamos hace tiempo, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, vete allá, si escuchas que se predica la Biblia, ahí métete, ahí quédate, ahí congrégate. Ya de repente nosotros nos damos cuenta que no necesariamente eso es lo mejor, porque a veces se predica la Biblia, pero se traza mal y entonces la sobreedificación no es correcta. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de una sobreedificación y dice, por favor, pongan atención porque la sobreedificación es importantísima. Hay quien sobreedifica con oro, plata y piedras preciosas y hay quien sobreedifica en la nada, o sea, en heno, madera y hojarasca, prácticamente nada. Y cuando venga la prueba, el que sobreedificó mal va a sufrir la consecuencia. La sobreedificación, escribe, significa progresión. Es una acción progresiva. Ya no nada más soy permanente porque lo necesito para echar raíz. Escuchen esto, sino soy permanente porque necesito la permanencia para progresar y para seguir avanzando. Acuérdense que la vida de los hijos de Dios, los justos, nuestra vida va en aumento cada vez más. Cada vez que te digan, si por ahí alguien te dice, ¿no? A mí me lo han dicho luego, que no sé si me lo han dicho en buen plan o en mal plan, no lo sé, pero si luego por ahí alguien te dice, oye, como que ya no eres el mismo, ay, ya no eres el mismo, dile, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no soy el mismo. Espero que ya no sea el mismo, que sea yo diferente porque progresé, ¿verdad? Espero que yo sea diferente en el sentido de que progresé y mi vida está experimentando el perfeccionamiento de Cristo dentro de mi alma. Eso es extraordinario. Si los demás pueden ver que estás tú yendo a otra estadía, que estás tú avanzando en ese perfeccionamiento de tu alma, eso es extraordinario. Significa que estás haciendo una muy buena labor de sobreedificación. Hay gente que permanece con los mismos problemas todo el tiempo y toda la vida. Eso te indica que esa persona no está poniendo atención en la sobreedificación. Se quedó con recibir a Cristo y creyó que ya recibí a Cristo, Cristo soluciona mis problemas. Vuelvo a decirlo, no tengo ningún problema con los problemas de las personas, pero es que los problemas, miren, los problemas muchas veces son un asunto de estatura, ya lo hemos dicho acá, pero lo volvemos a repetir. Los problemas, y sobre todo los cíclicos, son un problema de estatura, porque esos problemas no se resuelven ni con un milagro, ni con una oración, sino se resuelven con un avance de la vida de Cristo en nosotros. O sea, se resuelven con estatura. Cuando tú creces, eso pasa hasta en lo natural. Cuando un pequeñito crece, ya alcanza otras cosas, o sea, en otras palabras, se resuelven unos problemas. Cuando ese niño no crecía, necesitaba la ayuda de alguien para resolverle ese problema o ese tope, y a esa ayuda le podemos llamar milagro. O sea, requería de un milagro para resolver ese problema. Pero cuando el niño crece, él ya no necesita de un milagro, ya no necesita de una ayuda extra, sino la propia estatura trae solución. O sea, que Dios nos enamore para madurar. Que Dios nos enamore para progresar, chicos. Miren, si nosotros progresamos, vamos a ver un montón de problemas resueltos. Los problemas por los cuales estuviste orando mucho tiempo, años, se pueden resolver en un avance de madurez,
en el espíritu. O sea, un avance de madurez te puede ahorrar años de batalla con alguna circunstancia. Que Dios nos ayude a comprenderlo. De ahí la importancia de la sobreedificación. ¿Por qué? Porque la sobreedificación significa que es una acción progresiva y de nuevo vemos en esta sobreedificación sigue siendo importante, escribe, el no detenernos. No te detengas nunca. Consejo. Si te quieres olvidar de lo demás, olvídate, pero hoy no olvides la perseverancia y la permanencia. No te detengas, no te detengas. Enséñale eso a tus hijos. Luego queremos que los hijos estén en la iglesia contentos y todo. ¿Y por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? Porque a ti te vieron que a ti no te interesa. Porque tú puedes engañar a los de la congregación, pero a los de tu casa no, a tus hijos no. Ellos sí saben. Si para ti la edificación, la sobreedificación, el echar raíz en Cristo es importante o no, ellos sí se dan cuenta si es importante o no. Ellos sí. Nosotros como pastores, no, la gente dice, pastor, es que si usted viera, luego me dicen, yo cuánto anhelaba estar aquí. Digo, ¿y por qué faltaste 6 meses? Dios sabe cuánto quería estar aquí. Pues no te veo hace 2 años. Una vez me encontré una persona y me dice, pastor, a ver, si yo no le he dicho que no, si yo no le he dicho que me fui de la iglesia es porque no me he ido. Cuando yo me vaya le voy a decir, sí, pero tienes 6 años que no te veo. ¿Qué puedo pensar yo? ¿No? Tiene 6 años, pero dice, pero no me he ido, yo sigo estando aquí. Bueno, ya salió como el apóstol Pablo. No estoy en la carne, no estoy corporalmente, pero en el espíritu hasta he visto vuestro buen orden, ¿verdad? Que es lo que decía, lo que vimos la semana pasada. Pero bueno, la sobreedificación, como referencia de lo que le dijo sobre esto a los corintios, lo puedes apuntar allí para los que les gusta estudiar, 1 Corintios 3, del versículo 10 al 14. Después dice aquí también, confirmados en la fe. Fíjense, confirmados en la fe. Eso me gusta también, porque ahora habla de la fe. Y ese de confirmados en la fe, escribe, es de nuevo, caminar hacia una fe cada vez más madura. Una fe cada vez más madura, una fe cada vez más fuerte. Es avanzar, avanzar, avanzar. Nunca dejar de avanzar en la confirmación. La confirmación tiene que ver con la base, con lo que sostiene tu fe. Miren, es tan rico. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado últimamente. A mí sí me ha pasado, les voy a decir que no sé cuántos de ustedes han experimentado que asuntos del fundamento de la obra de Cristo maravillosa, que según nosotros ya teníamos como entendida, o sea, había cosas que ya tenemos según nosotros entendidas, de repente el Señor nos deja ver algo más, una profundidad más de esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y nos impacta y decimos, ¡oh, qué bueno está eso! Y entonces se pone más profundo el cimiento en nuestra vida, en nuestra fe, en la obra redentora de Cristo Jesús. Muchachos, chicos, la obra redentora de Cristo Jesús no radica en conocer lo que sucedió hace 2000 años en Jerusalén. Es un asunto de un misterio. Es un asunto que si Dios lo puso en misterio, es que no todos lo conocen. Y aparte es misterio porque la mente natural tampoco lo puede conocer naturalmente. Es un asunto que tiene que ser revelado. Y si tiene que ser revelado, significa que es un asunto profundo, eterno, es una eternidad. Hay muchos matices que todavía no conocemos, pero que el Señor nos está revelando y que eso hace que se profundice y se confirme la fe de nuestra vida. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Entonces, fíjense, dice el apóstol, no olviden en estar bien arraigados, no olviden en tener una buena sobreedificación, no olviden estar siendo confirmados en la fe. Y luego me gusta porque termina con algo que como duele en algunas regiones. Ni aquí, ni en Iztapalapa, ni en otros, ni en los países que nos están viendo, sino en algunos otros países extraños, en la Antártida, si ustedes gustan, que es las acciones de gracias. Fíjense qué recomendación.
me llama la atención porque uno pudiera pensar, oh, estamos hablando de cosas importantes y en eso y en todo y claro que es así, son cosas importantes, porque estamos hablando de lo que el apóstol recomienda para no detener el perfeccionamiento de la iglesia. Pero en eso que recomienda habla de las acciones de gracias y dice, pongan allí, dice que abundemos en acciones de gracias. O sea, que las acciones de gracias sean abundantes. ¿Qué significa esto de que las acciones de gracias sean abundantes? Significa que acciones de gracias, escribe, no son solo palabras. De hecho, la misma palabra nos lo dice. No son solo palabras ni oraciones a Dios de decirle gracias, papá, que me levanto todos los días y le digo gracias, Dios, por lo que has hecho en mí, que no está mal. Hay que hacerlo, por supuesto. Papá, gracias porque despierto, ¿no? Pude haber quedado ahí dormidito, pero desperté. Y gracias porque sigo estando aquí. Gracias, ok, está bien. Pero el apóstol no está hablando de esas gracias. Está hablando de la acción, de acciones, fíjate, de acciones de agradecimiento. Acciones de agradecimiento, o sea, no solo palabras, no solo oraciones, sino acciones. Está hablando de, escribe, de una gratitud desbordante. De una gratitud desbordante. Oye, sea agradecido. Muéstralo. Muéstralo con tus acciones. Qué importante, miren. ¿Lo está recomendando quién? Un experto perfeccionador. Alguien que entendió la labor primordial de la iglesia, la más grande labor, presentar perfecto a todo hombre. Y él sabe que en ese perfeccionamiento la gratitud es fundamental. ¡Qué maravilloso! Entonces, la verdadera iglesia se mantiene firme en la fe que ha recibido. No olvida nunca lo que se le ha enseñado acerca de Cristo. ¡Qué maravilloso! Quiere decir que hay verdades que son fundamentales, obviamente, y que nunca deben de cambiar. Es importante eso entenderlo. Y luego vamos entonces, resumiendo el versículo 7, echar raíces fundamental en Cristo, sobre edificación correcta, ¿verdad? Escuchar el evangelio que edifica, que el evangelio de Cristo, fíjense lo que voy a decir, el evangelio de Cristo para la iglesia de Jesucristo que porta la nueva naturaleza, la iglesia de Cristo que es la nueva creación, la iglesia de Cristo que vive en justicia. Maravilloso, un evangelio que aporta a conocer la realidad de Dios que tenemos dentro. Entonces, ahora el apóstol Pablo da también un signo de alerta. Vean el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok, versículo 8, subráyalo. El apóstol Pablo hace una advertencia de ¿qué? De que hay filosofías, hay una sutileza para engañar a la iglesia que quiere, fíjense, que quiere utilizar herramientas humanas para supuestamente llevar a la perfección a los santos, cuando no existe ningún tipo de herramienta que verdaderamente funcione si está fuera de Cristo. Y lo explica el apóstol Pablo. Entonces, veamos cómo el apóstol desmantela argumentos que no dice cuáles son, pero nosotros los vamos a descubrir, porque él, al decir estas verdades, significa que a la vez él sabe que hay alguien o hay una corriente filosófica o de pensamiento que quiere ir en contra de estas verdades del evangelio. Amén. Entonces vamos a leer
el engaño que está escondido detrás de estas palabras. Dice, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es poderoso, ¿no? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Miren la manera de contrarrestar lo que se estaba enseñando. Ahorita lo vamos a desmenuzar, fíjense. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué maravilloso! En él, versículo 11, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Lo que Pablo, el apóstol, está dando a entender es, primero, fíjense, ahí van, ¿el engaño cuál era? Voy a hablar primero del engaño. El engaño cuál era, que Cristo, pongan ahí en sus notas, uno de los engaños, es que se necesita algo más que Cristo. Entonces el apóstol dice, ¡hey! No. Y a Cristo también lo habían bajado un poquito en la perspectiva de cómo enseñaban, como diciendo, bueno, si no es maravilloso lo que hizo Cristo, pero Cristo no lo es todo. Fíjense, Cristo no lo es todo. Yo sé que ahorita en ninguna iglesia van a enseñar, en ninguna iglesia cristiana van a enseñar Cristo no lo es todo. Como enseñanza no lo van a hacer. Pero en la práctica sí se hace. En la práctica sí se hace. Cuando tú a las personas le enseñas vías alternas, fíjense, vías alternas para obtener lo que solo Cristo te puede dar, estás minimizando al propio Cristo y su obra redentora. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Bueno, primero, número 1, escribe allí, en Cristo está el todo de Dios. Eso es una gran verdad. Fíjate, en Cristo está el todo de Dios. Eso significa que había personas que decían que Cristo no lo era todo. También aquí acabamos de leer que el apóstol Pablo deja claro que en nosotros está el todo de Cristo. Pon eso en tus notas. En nosotros está el todo de Cristo. Eso significa que había personas que decían que necesitamos algo más que Cristo. Que hay algo más que debe de estar dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice, no, ustedes en Cristo están completos. En otras palabras, hey, te voy a dar una gran verdad, les dice el apóstol a esta iglesia, no se dejen engañar. Ustedes están completos en Él. No necesitan nada más. Y eso me suena a cuando hoy cuántos hijos de Dios caminan no entendiendo esta gran verdad, necesitando una bendición más, necesitando una palabra profética más, necesitando un poco de aceite más, necesitando una oración más, que no estoy diciendo, vuelvo a indicar, que no necesitemos que alguien ore por nosotros. Pablo mismo decía, oren por mí, porque la predicación del evangelio se dé y se abran puertas. ¿Ok? Por supuesto, oren por mí para que dé el mensaje. Él oraba mucho, pedía mucha oración para que oraran por él, para que fuera exacta su predicación,
Vean la importancia que le daba el apóstol Pablo al evangelio, que es cómo se traza. Entonces él mismo decía, lo quiero trazar correctamente. Dice Leticia Ramos, amén. Dice Federico Lara, no dicen así, pero dicen, yo tengo la cobertura, ven. Exacto lo que les digo, es que es aplicable. Escuchen esto, yo tengo la cobertura, ven, y te transfiero la doble unción. Tengo el aceite fresco, ven. Y tantas cosas que llevan a la iglesia, exacto, a huecas, sutilezas y sobre todo a ir, escuchen, eso es peligroso, a ir minimizando la obra y la persona de Cristo. ¿Ya vieron cómo esto es actual? Entonces, muchos decían, pues necesitas, o sea, sí tienes a Cristo, pero aparte necesitas. Entonces dice el apóstol, no. Con Cristo estás completo. Uy, se me está yendo el tiempo. Bueno, voy más rápido. ¿Qué más dice aquí? En Él, escribe esto, en Él, en Cristo, dice Luisa Gómez. Sí, estamos completos en Cristo. Amén, Luisa. Dice, en Él, ¿qué? Nos fue quitada, luego dice, además les voy a decir otra cosa. En Él nos fue quitada la naturaleza de pecado. ¿Qué quiere decir? Que los otros decían, bueno, Cristo te salvó, que ya no te vas a ir al lago de fuego, está bien, pero mira la carnota que tienes y mira cómo el pecado sigue estando en ti. Entonces, ahora necesitas aparte un trato especial. No. Dice el apóstol, no. Fuiste circuncidado en Cristo, que eso qué significa, que en Él nos fue quitada la naturaleza de pecado, porque aquellos decían que había que hacer algo más para terminar con el pecado, incluso la circuncisión física. O sea, ahí ya metieron al judaísmo, que bueno, decían, bueno, pues si por eso estaba la circuncisión, pues circuncídense para que ya ahora sí terminen con el pecado. Entonces dice el apóstol, no, lo que Cristo hizo en nosotros con la carne es suficiente, la terminó en la cruz. Yo creo eso dice el evangelio, yo digo amén a eso. La carne que nos dominaba solo podía ser vencida por Cristo en la cruz, por nosotros no. Por eso yo daba un consejo en alguna ocasión y les decía, ¿quieres seguir permaneciendo en el pecando, en la práctica pecando? Lucha contra el pecado. Tú lucha. Entre más luches, eso se aviva. El pecado, escuchen, el pecado no se vence por nosotros. Está clarito. El que lo venció es Cristo. El pecado deja de seguir siendo activado en ti cuando tú miras a Cristo, miras su obra redentora, y esa obra redentora tiene un efecto aniquilador, maravilloso y poderoso. Y en la cruz, cuando tú te ves muerto, o sea, esa naturaleza pecadora, esa naturaleza de Adán muerta y resucitado juntamente con Cristo. Eso es lo que explica, por eso lo explica aquí. Entonces ellos decían, hay que hacer algo más para terminar con el pecado, incluso circuncidarse. Y yo puse aquí entre comillas, en otras palabras, ¿no les suena? Lo que hace también mucha iglesia, perdón que lo diga, pero es que de ahí surge, esa es la raíz de los sistemas legalistas. ¿Ustedes por qué creen que iglesias, y así pasan de una generación a otra y perpetúan un sistema legalista rígido? ¿Por qué creen? Yo les voy a decir algo. Surge de la buena intención de alguien que dice, quiero yo ayudar a que mis hermanos dejen de pecar, pero eso es una buena intención, pero un mal entendimiento. O sea, quiero yo ayudarles a que dejen de pecar. ¿Cómo le hago? Bueno, pues les empiezo a enseñar que no deben hacer esto, que no deben hacer esto, que no deben de traer eso, que no se pongan aquello, que no vayan allá, que no se metan allá, que se salgan de allá. ¿Para qué? Para que dejen de pecar. ¿Por qué tomó esa decisión?
porque no entendió, escuchen esto, porque no entendió que el que ya terminó con eso, no va a terminar con eso. El que ya terminó con eso es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo terminó con eso. Por eso en el Espíritu, por eso en nuestra realidad estamos circuncidados. Circuncisión es quitar carne, carnalidad, naturaleza pecaminosa fue quitada de nosotros en Cristo Jesús. Amén, eso es maravilloso. Yo lo disfruto. Somos libres en Cristo Jesús en todos los aspectos. Qué extraordinario. Entonces, el apóstol Pablo, en esto que leímos, él dice, ya nos fue quitada la naturaleza de pecado. Es más, dice también, en él estamos sepultados. Y eso está interesante. No me quiero detener mucho ahí, pero nomás les voy a decir un detalle. Cuando a alguien tú lo sepultas, ya no lo vuelves a ver, porque ya lo sepultaron. Estar sepultados era algo que Pablo decía. Pablo lo decía. Y como que no nos hemos detenido en eso. Pero estar sepultados, fíjense, estar sepultados es desaparecer. Y mientras el evangelio, la propuesta es que estés también sepultado juntamente con Cristo. En otras palabras, es que entiendas que en esta realidad tú desapareces. ¿Para qué? Para que el que aparezca sea Cristo. Maravilloso. Para que el que se vea sea Cristo. En el otro sistema, el protagonista sigue siendo el hombre, el protagonista sigue siendo la persona, y por eso también el otro sistema tiene un gusto. A la gente le gusta, porque el otro sistema te mantiene vivo, la religión te mantiene vivo a ti, el evangelio te mata y te sepulta, para que no aparezcas tú, y lo que aparezca sea Cristo. ¡Qué maravilloso! Esa es la propuesta del evangelio. Eso es lo que el Señor quiso hacer, y por eso fuimos sepultados juntamente con Él. Entonces, había una enseñanza que no te sepultaba. Parece que aquí había una enseñanza que no te sepultaba. Al contrario, ponía al hombre como protagonista. ¡Wow! Peligrosísimo, ¿no? En Él hemos resucitado, dice el apóstol. En Él hemos resucitado. Pero ¿qué había? Había una enseñanza que como no mataba, al contrario, los mantenía bien vivitos, pues no conocían o no reconocían la necesidad de morir. Por eso la resurrección no tenía sentido. Para nosotros la resurrección no es todo, porque de hecho la resurrección es la que nos permite que ahora podamos vivir la vida de Cristo dentro de nosotros. Es la que nos permite que nosotros podamos disfrutar la vida de Cristo. Maravilloso. Esa nueva creación que nosotros somos en Él. También dijo el apóstol Pablo, en Él, bueno, y dice, y estando muertos, explica cómo fue que nos salvó. Estando muertos, nos dio su vida. Significa que seguramente ellos enseñaban un sistema de obras para recibir la bendición de Dios. Pablo explica, la mayor bendición que es la vida, fíjense, la mayor bendición que es la vida es Cristo, porque Cristo es la vida. Él lo dijo, yo soy la vida. La mayor bendición es la vida. ¿Y sabes cuándo Dios te dio la vida? Cuando estabas muerto. No cuando oraste. No cuando la pediste. ¿Eh? Hay que ser claros con eso. No fue cuando tú la pediste. La vida llegó a ti cuando estabas muerto. Y un muerto no pide nada. Un muerto no clama ni anda rogando a Dios. Vino la vida a ti cuando estabas muerto, lo dice el apóstol. Entonces, mientras ellos enseñaban un sistema de obras para recibir las bendiciones de Dios, Pablo les explica, la mayor bendición que es la vida, la recibiste cuando estabas muerto. O sea, en otras palabras, por pura gracia de Dios, por amor de Él, por la voluntad amorosa del Padre, un asunto de Él te benefició a ti. Una decisión de Él de darte vida cuando estabas muerto y ahora venir a esta vida en Cristo Jesús. En Él nos perdonó, dice el apóstol, ya estoy terminando, y anuló el acta que estaba en contra de nosotros. Significa que había una condena reconocida y aceptada. Era una lista de acusaciones, como si dijéramos,
Todos los seres humanos habíamos admitido esa acta, pero en la cruz el Señor pagó totalmente quedó pagada, y en la cruz quedamos totalmente libres de ese castigo por el pago, por la deuda que teníamos, para vivir nunca más condenados. Y además el apóstol explica cómo aún nuestros enemigos los despojó y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, todavía el apóstol dice, no, el Señor terminó con todo lo que estaba en contra de nosotros. Contra la ley que nos condenaba y que nos decía, eres culpable y debes todo esto. Él mismo dice que dejó todos esos preceptos contra de nosotros clavados en la cruz. ¿Y qué significa que quedaron clavados? Que eso que nosotros debíamos se pagó totalmente. Entonces queda pagado. Jorge no debe nada, Ofe no debe nada, Mirna no debe nada, Victoria no debe nada, Erika no debe nada, y todos los hijos de Dios que están en Cristo no debemos nada. Por eso Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay enemigos, decían ellos, hay enemigos, pero mira, tienes que hacer esto, porque si no, el enemigo a la vuelta está, porque si no, el enemigo te va a destrozar, ya ves que está como león rugiente, y ya sabe, ¿no? Tanta cosa, tanto poder que se le da al enemigo. Nada más vean qué manera el apóstol de enseñar, de decir y de hablar sobre los enemigos. Nada más vean, vamos a leerlo. Qué maravilloso, vamos a leerlo otra vez. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilloso! A ver, tus enemigos, mientras te enseñan que el enemigo casi está enfrente de ti o a la vuelta para destruirte, dice Pablo, tranquilos, te voy a mostrar un poco de lo que nos enseña el Evangelio, de qué pasó con nuestros enemigos. Extraordinario. Los despojó. La palabra que aquí se usa quiere decir, le quitó las armas y la armadura. Es un enemigo vencido. De una vez para siempre el Señor Jesús, nuestro Señor, quebrantó su poder, los expuso a la vergüenza pública y los llevó cautivos, y es la imagen de ese desfile triunfal romano, y los llevó cautivos en su desfile triunfal. Ya sabes, esta alegoría se refiere al triunfo de un general romano que hubiera obtenido una victoria realmente señalada y se le concediera desfilar con su ejército victorioso por las calles de Roma, llevando tras sí a los reyes y a los gobernantes de los pueblos que había vencido, y los mostraba públicamente como su botín. En conclusión, lo que el apóstol está diciendo, a ver, Cristo ya lo ha hecho todo. Eso es indispensable para seguir siendo perfeccionado correctamente y obviamente para no ser engañado. Cristo ya lo ha hecho todo, y por eso todo lo que viene queda sin sentido. El apóstol menciona lo que sigue y queda sin sentido. Por eso dice el versículo 16, lo voy a leer hasta el 23 y terminar. Por tanto, nadie te juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o días de reposo, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo, tú ya estás en la realidad del cuerpo de Cristo. Eso es una sombra, no tiene sentido, ni tiene ya razón para ti. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando su propia mente carnal. Parecía que había personas que se creían muy espirituales, muy angelicales, y veían
veían cosas y decían, no, también, no solo a Cristo hay que hacer caso, mira, también está el arcángel Gabriel. Era una locura. Y entonces dice, versículo 19, y esas mentes hinchadas, mentes carnales, que no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿ya vieron?, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, el crecimiento que da Dios. Los otros querían forzar el crecimiento, que el crecimiento lo dieras tú, pero Pablo dice, no, el crecimiento lo da Dios. Pues si habéis, versículo 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, vean el 23, el último, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, ninguna de esas cosas te van a perfeccionar. Nada de lo externo perfecciona al hombre. Por eso este pacto es el pacto que perfecciona, porque lo que la ley no pudo perfeccionar por ser externa y solamente tratar con la carne, el Cristo que está en nosotros sí nos perfecciona, porque de hecho ya nos perfeccionó en el Espíritu, y de adentro el Espíritu va perfeccionando nuestra alma en nuestro camino de rendición a Él. Maravilloso. Qué bueno es el Evangelio. Qué maravilloso. Me excedí, discúlpenme, pero no quería terminar de decir esto, porque esto es valiosísimo. Esto es fundamental. Además, esto es hermoso. Esto es glorioso. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da esta tremenda oportunidad, amén, de poder recordar estas cosas tan importantes, tan importantes del Evangelio. Maravilloso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tú y yo somos, fíjense, beneficiarios, somos bendecidos por este Evangelio tan extraordinario. Familia, exacto, Victoria, esto es un tesoro maravilloso, es un tesoro glorioso, ¿verdad? Es un tesoro hermoso en el cual estamos en Cristo Jesús. Amén.